Tengan buenas tardes, mis hermanos, en este día miércoles de nuestro estudio bíblico. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde, en este día miércoles 23 de septiembre. Vamos a cantar al Señor, mis hermanos. Cantémosle al Señor en esta tarde, en este día miércoles. Tu presencia danzamos libre, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria, la iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundos, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Amén. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Proverbios capítulo 23, versículo del 1 al versículo 15. Amén. Vamos a dar inicio a la lectura, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, mi hermano Ernesto me va a acompañar en el versículo 2 y así junto con la congregación, así hasta finalizar en el versículo 15. 23:1 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza haciendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Versículo 8. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, gracias en este día miércoles, gracias por estos 23 días de este mes de septiembre que tú nos das. Señor, danos un buen estudio bíblico en esta noche. Trae con bien a nuestros hermanos que están saliendo de sus hogares o viniendo de sus lugares de trabajo. Señor, nos encomendamos en tus manos, danos buena
palabra, Señor, para esta noche. Asimismo, obra en la salud de los que están quebrantados en los hospitales. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a seguirle cantando al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a cantarle a esta hora a nuestro Padre. Vamos a buscar en nuestros himnarios número 104. En el valle florece la rosa. Vamos a iniciar cantando a nuestro Dios. Acepta con el corazón, yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. En el valle florece la rosa, es hermosa, trasciende su olor, y el alma que en Cristo reposa ha encontrado la fuente de amor. Dígalo al Señor, cántele, y por siempre su rostro veré. Con los santos, cántele al Señor, con mi canto también. Mi vida es la rosa más bella que el sol, es la rosa de toda la iglesia que le sirve con el corazón. Yo estaré, Jesús, en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los con mi canto también me uniré. Amén. Vamos a seguirle cantando a nuestro Dios. Vamos a buscar una alabanza número 87 de nuestros himnarios. Número 87. Vamos a cantarle a nuestro Dios, tierra de la Palestina. Tierra de Palestina, cantamos al Señor. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Es de las naciones cumbre, bañadas por la lumbre que derramó su luz. En el coro, es la historia inolvidable, porque seno se derramó
aplauso para nuestro Dios, mis amados hermanos. Un saludo muy especial para los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Pues la pandemia también vino a hacer lo suyo, ¿verdad? Vino a ponernos pues ahí en YouTube, imagínense el hermano Ernesto, mire, en YouTube, mire, cantándole al Señor, no a los Tigres del Norte, hermano, al Señor vamos a seguirle cantando lo que nos quede de vida, porque Él nos va a dar la fortaleza, amén. Así que sea. Vamos a buscar 169, la canción de los redimidos. Hay una obra de la hermana Karen, vea. Redimidos por la sangre del Cordero, cantan alegre las canciones celestiales, esas canciones que edifican nuestro ser, que dan valor, que dan poder para vencer al tentador, que dan valor, que dan poder para vencer al tentador. Cuando desea que cantemos esta noche al Cristo amado que su vida dio por todo, los bien contentos y sinceros van a Él para obtener la salvación que allá en la cruz nos dio Jesús, para obtener la salvación que allá en la cruz nos dio Jesús. Amén. Ahí pues estamos intentando, porque son unas que no habíamos cantado nunca, al menos así tan directamente, ¿no? La habíamos cantado con el coro, acompañando al hermano Alex, que por cierto les envía un saludo fraternal a todos los hermanos. Me dijo, si me está viendo el hermano Alex, hoy sí le voy a poner el dedo, porque me dijo, decirle a los hermanos, me dijo, que les mando saludos porque pistoneles, me dijo. Ya, siempre de bromisto el hermano Alex, pero si nos está viendo, un saludo para él hasta allá en San Francisco. 322, anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Dios, tenemos 4 alabanzas pendientes y solo tenemos 3 minutos. 395, si mi Dios es real. 395, eso, vamos a cantarle a nuestro Dios, toditos, toditos, juntos. Hay cosas que yo no comprendo, mi lugar es ahí, yo nunca iré, pero yo sé que la verdad que mi Dios es real, porque
mi ser. Dígalo conmigo. Real en mi ser. Él me ha salvado, no puedo explicar lo que sentí cuando mi Jesús, ¿qué hizo? Me perdonó, pero yo sé que es la verdad, porque que mi Dios es real, porque los días en mi ser, en mi ser, Él me ha salvado sin dejarme sin ese amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Gloria a Dios, regálele un fuerte aplauso a nuestro Dios, que estamos adorándole a esta hora, pues preparando nuestros corazones, y parece que como el pastor no viene, sigamos cantando, hermanos, ¿verdad? Busque conmigo 368 de nuestros signarios. Vamos a buscarla por acá. 368. Mira que hemos estado intentando aprendernos un par de alabanzas, cuesta, pero ahí vamos, de a poquito. América será para Cristo, vamos a cantar. Tenemos un par de minutos. América será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de lejos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tan rápido vuelo, al lado de Jehová se sentó.
Creo que estamos con el tiempo, me le consulta. Si no, pues seguimos cantando, ¿verdad? Creo que los hermanos todavía tienen una más. Bueno, entonces nos vamos a poner así un poco más suaves. Vamos a buscar 530. 530 de nuestros signarios. 530. Esa lleva 530 y yo creo que lleva 31 también, si no me equivoco. 530, Dios está aquí. Amén. Cantamos al Señor. Mis amados hermanos, para nuestro Dios. A continuación nos quedamos con nuestro pastor. Bien, mis hermanos, en este día miércoles, qué bueno que estamos en la casa del Señor. Ya va viendo usted que poco a poco pues el número de hermanos siempre va bajando, y eso así es, cuando algo es nuevo pues todo mundo, ¿verdad? Pero aquí estamos quedando, dicen, la pura nata, ¿verdad? O sea, lo que realmente seguimos fielmente tratando de buscar al Señor. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor en este día miércoles. Esperamos que usted aproveche, ¿verdad?, el tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Recuerde que la Escritura dice que llegará momento cuando desearán oír la sana doctrina y no podrán. Claro, está hablando de tiempos posteriores a los cuales la iglesia sea arrebatada. Así es que, mis hermanos, les recuerdo, mire, nos hemos quedado pendientes con los testimonios. No sé qué ha estado pasando, hermanos, pero mire, si Dios le ha hecho un milagro en estos 6 meses anteriores o en otro tiempo y usted no ha contado el testimonio, cuéntelo del testimonio. Porque no vaya a ser de que Dios le haga un recordatorio. Usted sabe que cuando Dios hace recordatorio, Él es bien especial. Dios es bien especial para recordarle las cosas a uno, ¿verdad? Basta con volverle a recordar el problemita que tuvo, que Dios ya lo libró. Pero el recordatorio no es solo que le va a tocar el hombro de acordar, no, sino que posiblemente pues Dios se encargue de llamarle la atención de alguna manera. Pero no esperemos eso, hermanos. Si usted tiene testimonio que dar, pues recuerde, usted lo puede dar en cualquiera de los servicios que estamos realizando, ya sea domingo en la mañana, domingo por la tarde o el día miércoles. Con la única situación es con el tiempo, ¿verdad? Máximo hasta 7 minutos usted puede dar ese testimonio. Pero creo que en 7 minutos es más que suficiente que usted pueda hablar de las maravillas del Señor. Bueno,
Recordemos que si Dios lo permite el domingo nos vemos acá 9 de la mañana y 4 de la tarde. Hagamos, hermanos, hagamos de un hábito el hecho de buscar del Señor. El hecho de buscar del Señor. Las cosas no van muy bien en nuestro país ni a nivel mundial, pero no busquemos a Dios solo por eso, sino que agradémosle, tratemos de devolver un poco de lo que Él nos ha dado, de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Cómo devolver un poco? Bueno, por lo menos con nuestra adoración, con nuestra búsqueda constante de Dios. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, vamos a darle al Señor la parte que le corresponde, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a hacerlo con el corazón. Recuerde, la obra del Señor necesita salir adelante y esto es única y exclusivamente a través de sus ofrendas, sus diezmos. Ahora vamos a cantarle al Señor y luego vamos a orar. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Señor, gracias en esta noche por traernos a tu casa. Gracias porque podemos decir hasta aquí nos has ayudado. Casi finalizando este mes de septiembre, lo ponemos en tus manos. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, multiplica cada centavo y sobre todo aquellos hermanos y hermanas que tú has puesto en sus corazones, el llevar adelante e impulsar la obra del Señor en este lugar. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse mis hermanos y le cantamos al Señor una alabanza más. Vamos a cantarle al Señor número 400 de nuestros signarios, amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrándote cantar, Señor, y no mirar atrás, caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, mostrándote contar, Señor, y no mirar atrás. Claro que sí. Seguir al Señor y no mirar atrás. Que el Señor les bendiga. Nos quedamos con palabras del pastor. Bien, mis hermanos, continuamos con los estudios del libro de Apocalipsis. Estamos hablando de las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. El mensaje a la iglesia de Sardis. La palabra Sardis significa remanente. Y yo decía hace unos minutos, mire, ya como nos pasó a muchos de la emoción de que regresamos a ver nuevamente a los hermanos, regresamos a las iglesias, y no solo acá, yo he estado hablando con algunos pastores y me han dicho que están en la misma situación. Muchos hermanos se han quedado en sus casas con miedo, pero van a trabajar. Sí, nos vamos con, pues sí, pero van a trabajar, pero van al súper, pero van al mercado, y si no van ellos mandan a alguien, pero de nada sirve porque vive con ellos. O sea que están igual. Entonces la palabra remanente significa que hay todavía algunas personas, y en la iglesia de Sardis dice que habían pequeñas o un grupo de personas que todavía estaban constantes siguiendo y buscando al Señor. Capítulo 3 de Apocalipsis, leamos, versículo 1 dice:
escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, en esta noche pedimos que tu palabra sea a nuestros corazones, que a través del Espíritu Santo nos pueda ser instruida. Bendice en este momento la salud, Señor, de José Galdames. Gracias por ese milagro que tú ya comenzaste a hacer en su vida. Clamamos por la vida también de Claudia Barahona, Señor. Clamamos por su salud. Pedimos por un milagro, Señor. Quita completamente, Señor, toda situación de salud, Señor, que le esté causando problemas. Clamamos por aquellos que están en los hospitales o en sus casas, por razones de salud no nos pueden acompañar. Danos paz en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Sardis significa remanente. Y como en todos lugares, como en todos lados, siempre existe un remanente que es fiel y permanece fiel al Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en travesía a la tierra prometida, iban por el desierto, siempre había un pequeño remanente. No eran muchos, pero existía un remanente que estaba constantemente tratando de escuchar la voz de Dios a través de Moisés. A ese remanente es que se le escribe en esta carta, en esta carta que se dirige a la iglesia de Sardis, que por cierto sobresalía Sardis por ser una ciudad riquísima en comer, en cuestiones materiales. Sin embargo, más allá de todo lo que esto significara, pues imagínense tanto de desarrollo tenía, que poseían 5 carreteras principales, y sabe usted que entre más carreteras principales tuviese una ciudad, pues más tenía la oportunidad de desarrollarse. Otra de las cosas era que los cristianos de esta iglesia, a los cuales se les escribe, tenían 3 cosas de las cuales Dios les señala. Habían 3 cosas, entre ellas eran cristianos muy apáticos. ¿Sabe usted que la palabra apatía significa no sentirse en ninguna manera, pues, tocado, si usted lo quiere llamar así, o no sentirse de alguna manera motivado a buscar de Dios? Entonces eran cristianos apáticos, estaban muy indiferentes a lo que el evangelio era en aquellos días y se consideraban autosuficientes. Y autosuficientes, ¿pero por qué? Sencillamente porque ellos tenían una ciudad que por el comercio había llegado a ganar gran notoriedad en aquel entonces. Entonces ellos se sentían orgullosos del nombre de la ciudad, del comercio que había, de lo famoso que era en ese entonces esa ciudad, y tan famosa era que fue conquistada en muchas ocasiones por sus enemigos o los del alrededor, porque era una ciudad que tenía mucho beneficio financiero, especialmente para aquel que la poseyera. Entonces, ellos estaban orgullosos del nombre de la ciudad. Sin embargo, habían descuidado. Y esa es una de las características que hoy en día posiblemente nos pueda suceder a muchos. Nos descuidamos por cualquier otra cosa en donde nosotros ponemos nuestra mirada. Mire, el versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Le decía, significa remanente, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta referencia
que hace, siempre da una descripción de la figura de Cristo, algo que se refiere a Cristo. Cada una en las cartas enfoca y habla referente a nuestro Señor Jesucristo de alguna manera, pero ahí lo señala y lo dice que es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recuerde que había un ángel exclusivamente, digamos, dedicado a cada una de las iglesias. Dice ahí, mire, dice, y tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Entonces, fíjese que la frase es utilizada o es unida por la palabra, la palabra y. Es decir, hay una unión allí que no nos dice tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No nos dice así, sino que dice tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, capacidad, tienes el nombre, tienes digamos, el exterior, porque sabe usted que en aquel entonces y en los tiempos de Cristo también sucedía que, por eso es que Jesús hablaba muy fuertemente a los escribas, a los fariseos, y él les decía sepulcros blanqueados, porque eran solo el exterior. Entonces, eran solo la pantalla, eran solo la presentación, eran solo el exterior, pero dentro de sus corazones espiritualmente estaban muertos. A eso se le conoce como había una decadencia o había una crisis espiritualmente muy grande, que no era la primera vez que sucedía en aquellos tiempos. Pero a la iglesia a la cual se le escribe le dice: el problema es que tú crees que estás vivo, pero ya estás muerto espiritualmente. La Biblia dice en la carta a los Efesios: y vosotros estabais muertos en delitos y pecados, cuando Cristo nos rescató. Sin embargo, no confundamos lo que se le señala a esta iglesia, porque siendo seguidores de Cristo, no significaba de que de alguna manera todavía, o sea, tenían una oportunidad. Pero aquí les había pasado lo que se menciona en las cartas cuando se habla: y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? Significa cuando nuestro actuar, cuando nuestra manera de ser es de tal forma que el Espíritu Santo termina sencillamente haciéndose a un lado de nosotros y no impidiéndonos nada de lo que nosotros queramos hacer o andar diciendo. Pero aquí dice: tienes el nombre de que vives y estás muerto. Entonces a esta se le conoce como la iglesia espiritualmente muerta, o que estaba para morir, porque más adelante se menciona que todavía habían algunas cosas que estaban para morir. Entonces esta era una iglesia moribunda. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un local en especial, sino que hablamos del cuerpo de Cristo. Hablamos de cierta cantidad de creyentes, pero que no todos estaban en la misma condición. Le decía: mire, lamentablemente a veces nosotros tenemos tiempos de conocer del Evangelio, tenemos tiempos de conocer de Dios, pero pareciera que a veces nos comportamos no como que no lo conociéramos, a veces nos portamos como que Dios no existiera. Y cuando yo digo eso, no estoy hablando solamente de nuestras acciones, no, estoy hablando de nuestras decisiones. A mí me sorprende cuando hay alguien que tome decisiones y que a Dios, o sea, y que a ellos Dios no les importa nada. O sea, toma sus decisiones y Dios y su ministerio y su llamado y su iglesia no les interesa. Mire, a mí me sorprende algo. Pero aquí hemos visto ministerios tirados, hay tirados. Yo quisiera saber cómo estarán esos uniformes. Ahora, a mí no me tienen que dar cuentas, se las tienen que dar a Dios. Porque que los ha llamado no soy yo, es Dios.
Ahora, qué bueno por aquellos que amamos, buscamos y venimos a adorar al Señor. Pero ¿qué tal de aquellos que dejaron su ministerio? ¿Qué tal de aquellos que, mire, es que me voy a enfermar? Discúlpeme, pero si usted tiene miedo de enfermarse, entonces mejor muérase, porque la enfermedad, decía un doctor, fíjese bien, no quiero molestar a nadie, pero decía un especialista, mire, decía, si todos nos vamos a enfermar de esta cosa, decía. Y eso lo decía más o menos hace unos 4 o 5 meses atrás. Si esto a todos nos va a dar, decía el hombre. Claro, ellos son conocedores del área, ¿verdad? Ahora, he ahí también la protección de Dios, hermanos. O sea, la protección de Dios también. O sea, nosotros no tenemos que tampoco estar en una cuestión de que no, si todo el mundo no nos va a pasar nada. No tenemos que estar así. Porque eso sería también ser un poco atrevidos y no someternos a las autoridades. O sea, no debe ser así. O sea, hay que tomar las recomendaciones. Pero tampoco se trata de que nosotros vamos a cambiar a Dios o vamos a olvidarnos de Dios. Esta iglesia dice que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Ahora, a esta iglesia podemos nosotros decir que no era que no tuviera obras, porque sí las tenía. Miren qué interesante es. Sí tenía obras la iglesia. Sí hacía obras el cristiano. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pareciera de que la fe de estos cristianos no era una fe genuina. Parece que todo lo que hacía no era porque saliera de lo más dentro de su corazón, o mejor dicho, no hubiese una motivación verdaderamente de amar a Dios, sino que habían otro tipo de actitudes u otro tipo de motivaciones. Usted sabe que cuando uno hace ciertas cosas pueden existir muchas motivaciones, pero a esta iglesia no lo movían las motivaciones verdaderas, digamos, fidedignas, y ni siquiera nada que ver con el hecho de buscar a Dios, sino que todas las motivaciones que tenía para hacer obras, porque sí tenía obras, porque sí tenía actividad, pero dice de que espiritualmente estaba muerta. Y él le decía, así como el mensaje que hablamos el miércoles pasado a la iglesia de Tiatira, que a esa iglesia se le señalaba el hecho de que en lo que hacía, realmente, pues habían otros intereses también. O sea, no era muy creíble que digamos, y el problema es que como Dios conoce los corazones, entonces a esta iglesia se le conoce como la iglesia moribunda. O sea, está viva pues, pero está para morir espiritualmente. Entonces, hay un remanente, que es el que siempre permanece fiel. Dice el versículo 2, sé valiente, mire qué interesante, sé valiente, pero ¿por qué le dice ahí? Sé vigilante, perdón, y afirma las otras cosas que están para morir. Hay algo bien interesante. En la parte del versículo 1, la última parte dice, yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que vives y estás muerto. Entonces, miren el versículo 2, porque no es que sea un contraste. Sé vigilante. O sea, pareciera que en el descuido espiritual que había tenido esta iglesia, había perdido la visión. Y usted sabe que es muy a menudo, es bastante común que la iglesia de hoy en día pierda la visión. Es común. Ahora, pero esto es como cuando en los tiempos que circulaba el tren, pues esto es como cuando tendía a de quererse descarrilar.
Y esa es una de las palabras, una de las frases que aún nuestros abuelitos, nuestras abuelitas mencionaban cuando lo regañaban a uno o lo castigaban. O los padres, ¿sabes? Mira, ya te me querés descarrilar, le decían a uno. Pero ¿qué querían ellos siempre enfocar? Que quería apartarse del camino verdadero. Que quería irse por un lado donde al final no era el adecuado. Esta iglesia, aunque tenía obras, pero le dice, sé vigilante, ¿sí? Y afirma las otras cosas que están para morir, porque ya había dejado morir ciertas áreas de su vida. Y estoy hablando en términos espiritualmente, y estoy hablando de términos personales. Yo sé que muchos acá tenemos áreas donde Dios no reina en nuestra vida. No reina. No reina en esas áreas. Porque es como cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa a Dios o a una persona específicamente. Pero sí que no es cierto que a veces hay lugares donde no les llevamos a esas personas. Obviamente porque nosotros somos los que vivimos ahí. Pero si le hemos abierto la puerta a Cristo, y a esta iglesia le pasaba, pero había ciertas áreas de la casa, en este caso de la iglesia, que se la cerraban a Cristo. Y bien interesante, ¿ves? Porque son áreas donde no le permitimos a Dios. Y eso puede suceder. Yo puedo decir, Dios es bueno y Él es maravilloso y yo le agradezco. Pues sí, pero hay ciertas áreas donde ya no, hasta aquí ya no soy. Aquí no. Por eso le digo, cuando invitamos a alguien a nuestra casa, y claro, es obvio que no vamos a dejarlo entrar, incluso hasta donde nosotros tenemos quizás nuestras pertenencias, o a su cuarto, o lugar donde usted comparte con su familia. O sea, hay áreas que no, ¿verdad? Pero cuando se habla del Evangelio, cuando se habla de Cristo, no tenemos que cerrarle puertas. Esta iglesia le había cerrado puertas. Dice ahí, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque había ciertas cosas que estaban de alguna manera terminándose, muriéndose. Este es el caso como un joven que todavía en su edad de rebeldía, todavía es rescatable. ¿Sabe usted eso? Todavía es rescatable porque a pesar de la rebeldía que en algunas ocasiones se muestran, ellos sencillamente pues todavía respetan al padre, a la madre, todavía le hacen caso. Sí, a veces ellos se ponen rebeldes, pero todavía hay ciertas áreas donde el padre todavía le pone límite y el hijo o la hija obedece o el joven obedece. Y esta iglesia estaba así. O sea, no estaba desbocada del todo, no estaba perdida del todo. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en esta noche. Nos debe de poner una atención muy clara en nuestra vida. O sea, todavía tenemos al Espíritu Santo. Es más, recuerde que el Espíritu Santo no se va de nuestro corazón, pero nosotros con nuestra actitud podemos desafiarlo y Él puede sencillamente pues hacerse a un lado y no impedirnos nada. Entonces, afirma las otras cosas que están por morir. Ahora, pero mire bien lo que le dice. La siguiente parte del versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, en el versículo 1, en la segunda parte le dice, conozco tus obras, porque a Dios nada se le esconde. Pero en el versículo 2 le dice, pero no he hallado tus obras perfectas. Y eso es como cuando el joven está entregando un examen y contestó las 10 preguntas por decirle algo, pero el joven sabe que en 4 preguntas o 4 respuestas, perdón, no están bien, que está llenándolas solo por llenarlas, solo para que no se vean bien feas en blanco, pues.
Y como habían algunos profesores que no les gustaba que uno dejara en blanco ahí la pregunta. Miren, decían, ay, vea qué le pone, pero llénelo, llénelo, llénelo. No les gustaba. ¿Y uno qué tenía que hacer? Rellenarlo con lo que fuera, hermanos. ¿Verdad? Poner lo que fuera. Y eso es lo que a esta iglesia le estaba pasando. Dice, conozco tus obras, pero no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, sí trabajas, sí has hecho cosas, pero tus obras no son lo mejor. O sea, tus obras no son perfectas. Es cierto, has hecho grandes cosas, pero no has tenido un corazón derecho. No has tenido un corazón recto. Y ese llamado a esta iglesia se le hace porque hay varias cosas que Dios señala. Y le dice, mire, sé vigilante, ¿verdad? Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, mire, de lo que has recibido y oído. Porque es necesario que nosotros valoremos. ¿Qué hemos recibido, hermanos? Primero, ¿qué había recibido la iglesia en aquel entonces? Había recibido el evangelio. Y eso es lo que nosotros hemos recibido. Mire, este local y las demás iglesias deberían de ser insuficientes por tantos milagros que Dios ha hecho en la vida de las personas. Y principalmente en la vida de los hijos de Dios. Y de allí en la vida de los inconversos. Mire, yo he escuchado testimonios de personas que ni se congregan y han dado testimonios. Ahora, por eso le digo, una de las cuestiones que esta iglesia tenía es que eran apáticos, indiferentes y se creían autosuficientes. Y parece que hemos llegado al momento en donde las cosas están en igual forma. En igual forma. Platicábamos con algunos pastores y muchos están diciendo, mire, y dice que pareciera que fuera hasta como admirable, ¿verdad? Pero hay quienes se quedaron sin servidores. Así, literalmente. Sin un solo servidor. Hay iglesias que se han quedado sin un solo servidor. Otro pastor me decía, mire, los que estaban en la alabanza, me decía este pastor, tenía 2, 3 personas que tocaban instrumentos en la alabanza. Todos se fueron. Toditos. Me contaba otro que dice que le dijeron, no, pastor, mire, era la persona que estaba, digamos, como apoyando, con mano derecha del pastor. Y dice que le dijo, no, y ya era pastor graduado también. Dice que le dijo, no, pastor, ni yo ni mi familia, porque, ay, viera que nos sentimos cansados. Así que le dijo, o sea, yo realmente, hermanos, yo me pongo a pensar y digo, ¿y qué va a pasar cuando venga Cristo por nosotros? ¿Qué va a pasar? Vea. Entonces, fíjese que esta iglesia de Sardis estaba en la misma condición. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta ya. Y habían unas pocas cosas que todavía no habían muerto en ella. Pero le dice, sé vigilante, porque no he encontrado tus obras perfectas. Acuérdate de lo que has recibido. Y en esta noche tenemos que reconocer nosotros que hemos sido alcanzados por el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo menos que podemos hacer es agradarlo, es buscarlo, es servirle,
es tener el deseo sincero de decirle: Señor, lo único, lo menos que yo puedo hacer por ti y por el amor que me has dado y por la salvación que me has dado es venir y buscarte todos los días que yo pueda. Es ponerte como prioridad en mi vida. Ese es lo menos que yo puedo hacer. Pero parece que la iglesia de Sardis se había quedado en un nivel donde todo se le había olvidado. Y le dice, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y oído. En versículo 3. Y guárdalo. O sea, valora el evangelio. Valora la palabra. Valora la predicación. Valora que tienes un lugar donde congregarte. Mire, yo quisiera que platicáramos con personas que están en las diferentes cárceles dentro y fuera de nuestro país. ¿Qué no darían muchos de ellos por estar en una iglesia? ¿Qué no darían? Esa gente que está en los hospitales, que están a un paso de muerte, ¿qué no darían por querer estar en las cosas del Señor? ¿Qué no darían por tener libre un día, miércoles por la tarde, venir temprano a adorar al Señor? Como muchos de ustedes lo han hecho en esta noche. Pero qué triste cuando hay muchos que no les ha importado. Ahora, como en los tiempos del profeta Samuel, cuando dice de que el pueblo pidió rey, Samuel era el último de los jueces. Entonces dice que de repente el pueblo le comenzó a pedir rey. Y comenzó a pedirle rey. Como las demás ciudades lo tienen. Y entonces el profeta Samuel se asustó, se entristeció, porque les dijo: no se les olvide, porque si ustedes piden rey y tienen un rey sobre ustedes, les va a quitar sus tierras, va a mandar a trabajar a sus hijos, va a utilizar sus recursos financieros y los va a utilizar y los va a malgastar como él quiera. Pero ¿qué dijo el pueblo? No importa, dijeron. Queremos ser como los demás, las demás ciudades. Queremos un rey que salga a la guerra por nosotros, que no lo necesitaban. Y viene Samuel triste y dice que se va, ora a Jehová y triste, llorándole a Dios. Y Dios le dice: no te preocupes, porque no te han menospreciado a ti, sino que me han menospreciado a mí. No te preocupes, yo esto ya lo tenía programado. Si ellos te piden rey, tú les vas a dar rey. Pero tú les advertiste. Y no te han desechado a ti, sino que a mí. Y eso es lo que en la actualidad sucede. A veces da lástima cuando no valoramos. Pero dice Dios: no se preocupen, porque siempre hay un remanente. Y ese remanente no se lamente, porque a quien han menospreciado no es a los demás, no es a los ministerios, no, es a mí, dice Dios. Entonces dice el versículo 3 al final: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, siempre hay una reprensión y siempre hay una amenaza de juicio. Todas los mensajes a las 7 iglesias. Entonces dice ahí: no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya te llegará el momento, dice Dios, donde yo voy a llegar a ti como que fuera ladrón en la noche, es decir, desprovisto. De repente, no lo esperas, pero de repente llega Dios y te hace reaccionar. Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hay un remanente fiel. Dice lo que esta noche nosotros somos. Hay un remanente fiel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham hablaba con Dios? Y Dios dice: yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Comienza Abraham, ¿verdad? Señor, y si hubieran 50 justos, destruirían la ciudad.
Por amor a los 50, no la destruiré. Y otra vez, vea, Señor, y si hubieran 45 justos, ¿la destruiría? No la destruiré. Y así fue, 40, 35, 30. Y si hubiera uno, por amor a ese uno, no la destruiré, dice Dios. Porque así es la misericordia de Dios. Pero mire lo que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, estos se han mantenido fieles a mí, dice Dios. Estos han estado listos a buscarme, a adorarme, a servirme, a agradarme. Dice el versículo 5, al final del versículo 4 dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas nos hablan de pureza. Las vestiduras blancas nos hablan de que han sido lavados con la sangre de Cristo, que ellos no se contaminaron como el resto sí lo hizo. Y dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Miren todos los beneficios. El que venciere es aquel que permaneciere fiel. El que venciere es aquel que, a pesar de que los demás se enfriaron, él no. El que venciere es aquel que le ha creído a Dios, ha puesto su mirada en Cristo. El que venciere es aquel que no se toma de lo que los demás o lo que está alrededor, sino que pone su confianza en Dios. Dice allí, y no borraré ese nombre del libro de la vida. Muchos dicen y creen que esta frase es referencia a que la salvación se pierde. Un día de estos vamos a tocar ese tema más de cerca. Posiblemente hoy al terminar las cartas, que por cierto ya solo nos vienen quedando dos. El mensaje a Filadelfia y a la Odisea. Entonces fíjense, algunos creen que esto es una referencia a que la salvación se pierde. Pero yo le puedo demostrar que hay una cantidad grande, y lo vamos a ver, hay cantidad enorme de versículos bíblicos que nos dan a conocer que la salvación no se pierde. Pero recuerde que para interpretar la Biblia tenemos que recurrir a la historia y un poco a las costumbres bíblicas. En las costumbres bíblicas, especialmente en Israel, se llevaba un libro que se le llamaba el libro de la vida. Entonces todos los que eran parte de la nación de Israel, todos los ciudadanos de Israel estaban anotados allí, estaban escritos sus nombres. Entonces, claro, la persona que moría en ese mismo instante, pues su nombre era borrado, porque ya no permanecía, digamos, activo en esa nación. Por eso es que dice, mire ahí en versículo 5 dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Entonces, esto hace referencia a eso, que mientras la iglesia, o al menos los que se quedaran como remanente fiel, pues no estaban muertos espiritualmente. Y como seguían vivos espiritualmente, entonces sencillamente sus nombres no iban a ser borrados, porque seguían con vida espiritual. Y eso es lo que a nosotros se nos hace recordar. Seremos de aquellos que estaremos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seremos de aquellos en los cuales vamos a ver el retroceso espiritual de mucha gente, que va a cambiar al Señor por cualquier otra cosa, que va a cambiar a Dios por lo que sea, que su temor va a ser más grande que el amor a Dios. Recuerden que el cristiano se rige por prioridades. Y no solo eso, los cristianos, los hijos de Dios, caminamos por fe. Eso es lo que somos llamados. Por vista no andamos, sino que por fe. ¿Cómo creen que Dios nos regaló este bonito local? Por fe, hermanos. Por fe. Y así son las cosas en el Evangelio. Entonces dice allí,
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Es decir, allá en el cielo, Dios no se avergonzará de aquellos que permanecieron fieles. Porque en vida le reconocieron. No importando lo que sufrieron, no importando las penurias, no importando las adversidades. Pero dice ahí, mire, y delante de sus ángeles. Entonces, qué bueno es cuando nosotros no nos avergonzamos de Dios. Dice la carta a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación aquel que cree. Entonces, y Dios dice lo mismo. Si usted no se avergüenza de Él acá en la tierra, ¿cómo Dios se va a avergonzar? ¿Cómo Jesús se va a avergonzar de nosotros ahí en el cielo? Yo le confesaré delante de mi Padre, dice, y delante de los ángeles. Pero qué vergüenza va a ser con aquellos que sí, fueron salvos, sí, llegaron al cielo, pero que al estar delante de Jesús, mire, se sientan avergonzados. Y Jesús les diga, ¿verdad? ¿Tú no me fuiste fiel? ¿Ahora qué quieres que yo haga delante de mi Padre? O sea, por eso le digo, fíjese que la enseñanza de este mensaje a esta iglesia es una enseñanza que llega al corazón y que a veces cuando nosotros lo discernimos como se está haciendo ahorita, tiene un mensaje para reflexionar. Que si somos parte del remanente, que seguimos fiel al Señor, qué bueno. Entonces, ¿cuál es la exhortación? A seguir adelante. Pero si somos parte del remanente que al final estamos muertos espiritualmente. Entonces la reflexión es, mire, ya es tiempo de volverse al Señor. Ya es tiempo de recordarse lo que Dios nos entregó. Y dice ya para finalizar el versículo 6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque si usted puede escuchar esta enseñanza, Dios le ha dado la capacidad de amarlo, de buscarle y sobre todo de poderle ser fiel hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Démosle un aplauso a nuestro Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias, bendito Jesús, en esta noche por darnos tu palabra, por darnos este mensaje. Nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Bendice a cada una de las personas que han escuchado. Y si usted quiere entregar su vida a Cristo en esta noche, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias te doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Señor, gracias. Gracias te damos, Jesús, por esta noche de estudio bíblico que tú nos diste. Bendice el resto de la semana. Bendice nuestras vidas y el esfuerzo de aquellos que esta noche han venido a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Le cantamos al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido.
tuve miedo al ver lo angosto que se sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo, Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Mi corazón, gracias Señor te damos esta noche. Bendice tu pueblo, tu iglesia, llévanos con bien a nuestros hogares, danos paz en nuestros corazones y pon esa mano de sanidad en los enfermos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Que el Señor les bendiga. Un aplauso a nuestros mis hermanos y nos vemos, si Dios permite, el domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga a todos. Un saludo a la distancia.